Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir: el camino de la verdad será blasfemado. El cuerpo de Cristo tiene un solo fundamento. Y dice la palabra que no puede colocarse otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo, la palabra. Por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. Ese es nuestro fundamento. También compartimos que debemos de permanecer firmes en la gracia. Si no has escuchado estas prédicas, te animo a que ingreses a la página evangeliodelagracia.com. Evangeliodelagracia.com. Vas al link de prédicas. La palabra nos alerta. Y recuerda que cuando la palabra dice algo es porque sucede. Cuando la palabra menciona algo es porque sucede. No podemos pasar por alto o creer que somos muy listos y no tener en cuenta los avisos. Recuerda el ejemplo que colocamos cuando salimos en un viaje por carretera, en el cual encontramos unas señales. Y las señales lo que nos permiten es que tengamos un buen viaje, que usted pueda llenar el carro a su tiempo, que usted pueda parar a descansar, a comer, bajar velocidad, si hay unas caídas de piedras. Todo nos va avisando antes de señales. Si nosotros al conducir obviamos, no tenemos en cuenta estas señales, pues vamos a vernos afectados en el viaje. Igual es la palabra. La palabra que lo que nos brinda leerla son señales. ¿Qué está sucediendo? Y lo que vamos a hablar hoy es que debemos de estar alertas, porque este mensaje es para el pueblo que Dios ha llamado a conocer la verdad. Para esto vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El evangelio, la palabra, es para el pueblo de Dios, los que Dios llama. Y este versículo nos alerta, como cuando vas en carretera, caída de piedras, tenga cuidado, curvas peligrosas, descenso, baje la velocidad. Advirtiendo aquí la palabra, dice en el versículo 2, como hubo falsos profetas en el pueblo. Al leer las escrituras, el antiguo pacto, vemos que profetas que decían que eran enviados de Dios, era mentira, eran falsos. Pero mucha gente creía. Lo compara como sucedió en la antigüedad, en la escritura dice que ahora en este tiempo, dice, habrá entre vosotros falsos maestros. Y dice que estas personas van a introducir encubiertamente, o sea que no se nota. A simple vista no se nota. Por eso todos los días al leer la palabra debemos de orar para que Dios alumbre el entendimiento, que Dios nos guíe, que nos afirme en su palabra en medio de tantos mensajes que hay y que escuchamos. Y más nuestra generación donde están las redes sociales, que llegan mensajes por todas partes. La palabra nos advierte que hay unas personas los cuales van a incluir herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una afirmación o posición contraria a los principios
Una herejía es una afirmación o posición contraria a los principios. Hablando de la palabra, hay un solo fundamento. Cuando Cristo vino, tomó cuerpo, desde que tomó cuerpo, Él hizo. Cuando tomó cuerpo y llegó a la tierra, se hizo pobre. Y el propósito es que no te falte nada. Tener la seguridad. No vivir en la angustia del mundo, de la economía, que qué va a suceder, qué va a pasar. Nosotros tenemos un principio. El pueblo de Dios, que sobre la tierra, Él venció la pobreza. Él se hizo pobre. Es por fe. Cuando va al sacrificio, se lleva los pecados en su cuerpo, dice la palabra. Nos libra la potestad de las tinieblas. Que somos su templo, que Él habita en cada uno de nosotros. Por decir estas 4 cosas. Este es el fundamento que es Jesucristo, la palabra. La herejía es que es una afirmación contraria a esta verdad. Si notamos, escuchamos mensajes que es contrario a estos versículos. Ya en el versículo acabamos de leer, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos están advirtiendo que va a llegar estas herejías y que son ¿qué? Destructoras, dañan. ¿Qué dañan? La relación con Dios de la persona, porque la persona no se va a acercar confiadamente a Dios. Mientras la palabra dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, puedes hablar con Dios libremente, que Él te escucha las 24 horas del día, los 365 días del año, que Él te escucha, que tiene cuidado de ti, que te ama, que no te deja ni te desampara, que no te va a dejar. Es esa seguridad independiente de las cosas, porque Él es fiel. Así nosotros en momentos seamos infieles, es decir, que no obedezcamos la palabra, no por eso Él nos va a abandonar. Al contrario, continúa pendiente de nosotros y tan continúa pendiente, está tan al cuidado de tu vida y de nuestra vida, que aparece la disciplina de Él, en amor. Pero aparece su disciplina para no permitir que nos perdamos sobre esta tierra, sino continuar en el camino. La palabra nos está advirtiendo sobre esto. ¿Y cómo hacemos para nosotros no caer en esas herejías? Y recuerda, la herejía es una afirmación o posición contraria al principio. ¿Cómo hacemos? La invitación a los estudios bíblicos. Porque Jesús dijo, conocerás la verdad. Es necesario apartar un tiempo para leer la palabra. Es conocimiento, es como cuando usted aparta tiempo para leer sobre su profesión, sobre su ocupación, sobre su negocio. Cada vez que usted aparta tiempo para actualizarse, leer, estudiar sobre la profesión, ocupación, negocio, cada día usted conoce más. Al conocer más, se va a desempeñar mejor y va a poder, y usted se da cuenta cuando alguien le dice una mentira sobre su negocio, sobre su profesión, porque usted ha tomado tiempo y se ha instruido en ella. La diferencia es que eso es natural, pero pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento. Y Dios ya te llamó. Y recuerda que si te llamó es para hacer luz. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Cuando dicen muchos seguirán sus disoluciones, se refiere al pueblo de Dios. O sea, nosotros. Disolución es algo que genera perdición. Por ejemplo, cuando leemos la historia del hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo, usa la palabra disolución, porque él desperdició lo que él tenía como herencia. Entonces, la disolución es una perdición y ruina. Pero esas herejías que ingresan esos falsos maestros, ¿qué es lo que genera ruina y qué genera perdición? Nuestra relación con Dios. Porque la relación con Dios, al conocer la verdad, es simple, es fácil. Jesús dijo,
Lleva mi carga que es fácil y ligera. Porque la relación con Dios es hablar con Él y leer su palabra. Ya no tienes que hacer una penitencia, no tienes que hacer un sacrificio, no necesitas hacerle promesas, nada de esas cosas. Es leer la palabra y hablar con Él para vivir conforme a la palabra. Es cómo nos vamos a comportar en medio de las diferentes situaciones. En la adversidad, cómo nos vamos a comportar, en la dificultad, en los logros, en las diferentes situaciones, cómo nos vamos a comportar. Es conforme al Evangelio. La palabra es algo que es vivo. Seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Al inicio de la era cristiana, todas las personas que creían en el mensaje de Jesús, lo que él predicó, lo llamaban los del camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso le llamaban los del camino. Muchos años después se le llamó cristiano, de ahí en adelante. Pero al inicio se llamaban los del camino. El camino, no los caminos. Y debemos de estar firmes porque el camino es uno solo, la gracia. Si lo que Dios le dio a Moisés, que era la ley, fuera suficiente, no era necesario que Cristo viniera y fuera al madero. ¿Para qué? Si ya tenía la ley, los ritos, los símbolos, las penitencias, todas esas cosas. Pero eso era símbolos. Dice que es un pacto que era defectuoso. Cristo vino y tomó cuerpo. Entonces, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? La gracia. El único fundamento. El único fundamento. ¿A qué se refiere blasfemar? Cuando una declaración que es contraria a la fe. Recuerda que la gracia, el evangelio, es por fe. El evangelio es por fe. Cristo vino, hizo en el madero, Él venció. El mundo cambió. La relación con Dios cambió. Estos maestros lo que enseñan, y debemos de estar alerta, es que nos apartan del camino de la verdad, de esa relación con Dios, colocando cosas de la ley. La avaricia es idolatría. Dice que por avaricia harán mercadería y palabras fingidas. Una palabra fingida es que es falso, que es algo simulado, aunque parece real. El evangelio es por fe. El mundo cada día está predicando más emocionalismo. Cada día es más difícil reconocer entre el mensaje de la filosofía y el evangelio. Porque cada vez nos dicen que la fe es positivismo. Y encontramos cantidad de mensajes que nos llegan y encuentran la palabra positivo, o como compartíamos hace 8 días, de declarar, sí, que pareciera bonito, bueno, pero son palabras fingidas que no son la verdad. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cada día encontramos mensajes más emocionales, agradables, porque es lo que queremos escuchar. Pero el evangelio, la palabra, la verdad, y nos confronta para renovar la manera de pensar. Nos confronta nuestro comportamiento donde Dios pasa a ser nuestra vida, donde Él es nuestro fundamento por fe. Nuestra confianza está solo en Él, donde Él nos genera el gozo y la paz. En ocasiones
al escuchar el evangelio y uno dice, uy, como que le está hablando a uno mi comportamiento, a veces decimos, como que yo no quiero oír eso. Y como que lo rechazo, nos muestra el error. Es muy importante orar unos por otros, porque lo que dice aquí, que acabamos de leer en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, todos estamos puestos en cualquier momento a caer en ese error. ¿Cómo hacemos el ejemplo de la carretera? Curvas peligrosas. Si paso por alto, si digo soy muy inteligente, o yo soy muy hábil, o yo puedo separar las cosas de mensajes, yo puedo mirar qué es gracia, qué no es gracia, qué es ley, qué es doctrina de hombre. Si nos colocamos en esa parte que es altivez, pensando que nosotros somos capaces de diferenciar, pues vamos a terminar, como dice el mensaje, en caminos que son de disolución. ¿Qué es la disolución? Terminamos en una relación que no es la correcta con Dios. Y Dios es el que hace en nosotros. Es un mensaje que es vivo, que es eficaz, haciendo en nosotros la palabra. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 7 al 8. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 7 al 8. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 7 al 8. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Versículo 7 dice que están siempre aprendiendo. Mucha historia, mucha filosofía, se pueden saber todas las historias de la Biblia, pero aparece en el versículo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad. Porque la verdad es cuando Dios llama y revela. Por eso en la congregación hacemos tanto énfasis del llamado, de no tenerlo en poco. Porque la Biblia, conocer la verdad, lo que usted ya conoce, que es la gracia, sentirse limpio, santo, cada día estar más con la seguridad de quién es usted sobre la tierra y quién es Dios para su vida, en todo sentido. Eso lo genera es Dios en la persona. Poder ver el evangelio lo hace es Dios. Debemos de apartar tiempo para leer la palabra, pero es Dios quien nos permite ver y es Dios quien nos sostiene, Él nos afirma en ella. Entonces, las personas quieren ver, estudian mucho, pero no llegan al conocimiento de la verdad. Es al que Él llama y Dios te llamó. Mira el gran privilegio. Mientras mucha gente están aprendiendo, es decir, dedican tiempo a estudiar, de pronto más que nosotros, de pronto más que usted, están dedicados más indagando, aprendiendo, investigando, pero no llegan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La gracia. Por medio de Jesucristo vino la gracia, porque solo la gracia nos hace libres. Cuando usted escucha a una persona y le dice que los demonios están atacando, pues no es la verdad. Que Satanás anda tocando la casa, no es la verdad. Que se puede perder, no es la verdad. Pero estudian mucho, están aprendiendo, dedican tiempo, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad. La misericordia de Dios con nuestra vida, por eso hemos hablado. Dios ha sostenido la congregación, Dios la ha levantado. Todo lo que hemos vivido y este tiempo tan difícil y hemos permanecido es por su misericordia, porque hay un propósito que es cada uno de nosotros ser colaboradores en llevar ese conocimiento de la verdad. El que Dios llame, alumbre, pues va a ver la verdad. Donde hay mucha disolución, mucha herejía. O sea, que le dicen a la verdad que es mentira.
porque para poder ver la verdad es que Dios revele. Y coloca el ejemplo en el versículo 8, Janes y Jambres resistieron a Moisés. Cuando Moisés llegó al faraón, Moisés y Aarón llegaron donde el faraón se volvió serpiente. El faraón llamó a sus hechiceros. Nosotros hacemos lo mismo. Los hechiceros tiraron sus varas, se convirtieron en serpientes. Al leer la historia, en la Biblia no aparecen estos nombres Janes y Jambres, pero al leer la historia del pueblo judío sí aparecen. Entonces, Janes y Jambres eran dos magos, dos brujos que estaban en la corte del faraón. Y dice que resistieron a Moisés. Es decir, Moisés dijo, nosotros venimos en el nombre de Dios, y ellos dijeron, nosotros también somos dioses y hacemos lo mismo. Pero recuerda que la serpiente de Moisés se comió las serpientes de los magos. Ellos resistieron a la verdad. Moisés no iba en el nombre de él era en representación del Dios vivo. Pero ellos decían que eran iguales o superiores. Resistieron al mensaje, no lo aceptaron. Resistir es no aceptar. Así como resisten, dice, así también estos resisten a la verdad. Es decir, ahora hay personas que le comparten el mensaje y se refiere más a las personas que le están identificando como maestros, como a las personas que están liderando a un pueblo llevando el mensaje y resisten a la verdad. Cristo nos hizo libres. Esa es la verdad. Cristo te hizo libre. Que estemos aún con dificultades en nuestra manera de actuar es un proceso. Pablo dijo, no es que yo ya sea perfecto, pero una cosa hago. Me olvido lo que está atrás y me extiendo hacia adelante. Y cuando dice perfecto se refería a su manera de vivir, su comportamiento. Recuerda que Pablo dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Significa que ese gozo, aprender qué es el gozo de Dios, fue un proceso. La vida cristiana es un proceso, pero ese proceso lo hace Dios, no nosotros. De nosotros nos corresponde la humildad de pedirle a Dios cada día, nosotros actuar conforme a la palabra, poder verla cada día más claramente esa palabra, poder aplicarla en nuestra vida. De nosotros nos corresponde eso. El ver la palabra y aplicarla es Dios. Recuerda que hay muchos que están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Igual ahora se resisten. Dice, así no es. Así no es. Por eso nosotros predicamos hace 8 días de mantengámonos firmes. Es necesario como congregación, porque cada uno de nosotros, Dios nos llamó para llevar la verdad en el entorno nuestro. No hay que dejar de hacer nada en nuestro entorno, llevar ese mensaje, porque hay muchas personas esperando a escucharlo. Que esas personas que resisten a la verdad, que es lo que hizo Cristo al tomar cuerpo, dice que son hombres corruptos de entendimiento. Habla de entendimiento. Corruptos, dañados de entendimiento, porque Dios es el que alumbra el entendimiento. La humildad es fundamental en nuestra relación con Dios. Cada vez que leamos la palabra, cada vez que usted le lea la palabra a alguien, usted ve que Dios alumbra el entendimiento. Nosotros no le enseñamos nada a nadie en el sentido como cuando nos explican 1 más 1, 2, cuando nos explican en la profesión algo, en la ocupación, en un cargo, en un empleo, usted lo debe hacer aquí, correr acá y el resultado es este. Eso se entiende. Y todos los que están lo aprenden. Unos lo aprenden mejor, otros menos, pero con la práctica lo van mejorando y eso es natural. El evangelio no es así. El evangelio es necesario orar porque habla ahí de hombres corruptos de entendimiento. No es porque ellos no quieran o algo. Y la filosofía y el pensamiento natural cada día está más infiltrado en el evangelio. Son mensajes motivacionales, que es como la gasolina, pero la palabra de Dios permanece.
La palabra de Dios es algo sobrenatural cuando uno no quiere, hablando emocionalmente, que usted está tirado, que no quiere, Dios te levanta. Dios te levanta, es más allá de nuestra capacidad. Cuando uno está perdido, Dios nos guía. O sea, es algo sobrenatural. Va más allá de nuestra capacidad. Ese es el evangelio. La palabra nos está advirtiendo de una cantidad de gente que estudia, trata de mirar, de investigar, pero no llega al conocimiento de la verdad. Y Dios te ha llamado a ese conocimiento, a la gracia, en el cual decimos cada 8 días, apunta el versículo, vuelva y léalo en la semana. Si notan, en la congregación solo todo está basado en versículos. Nunca referimos un pensamiento de hombre, ni de un filósofo, porque el evangelio es suficiente. La palabra sí te transforma. La palabra nos transforma. La palabra hace. Dios nos ha llamado como congregación, cada uno de nosotros, a llevar esa verdad, familia. A llevar esa verdad. Sí, lo que ha sucedido en la congregación es sobrenatural. Mira, es algo que estamos hablando más allá de la capacidad de cada uno de nosotros. Dios lo está haciendo. Que estas personas que no pueden llegar al conocimiento de la verdad, que resisten a la verdad. Recuerda que la verdad no es la ley. Porque si la ley que Dios le dio a Moisés fuera la verdad, no hubiera sido necesario que Cristo viniera a tomar cuerpo. Si la ley que Dios le dio a Moisés fuera la verdad, le hubiera dicho a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes, váyanse por el mundo entero para que enseñen los holocaustos y los sacrificios a las personas. Pero Dios nunca le dijo eso a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes, nunca. Eso es solo del pueblo de Israel. Las otras naciones no conocían esos ritos, ni de Dios, nada, nada. Pero cuando Dios llama a Pablo sí le dice, vaya a correr la palabra. Pablo, usted tiene que viajar, tiene que ir a contarla al mundo, porque ya en cada escogido, no importa la nación, vive Dios. Ese fue el mensaje de la gracia, la verdad. Si Dios entregó a Moisés la ley, y esa no es la verdad, menos la filosofía o el pensamiento humano. Menos, familia. Dios nos llamó a salir de ahí. ¿Cuándo has escuchado en la congregación hablar de positivismo? Nunca. En Habacuc el profeta decía, el justo vivirá por fe. Y cuando llegó Jesús, Jesús comenzó a hablar de la fe. Recuerda que el que comenzó a hablar de esa palabra fue Jesús. El pueblo no entendía eso. A medida que Jesús hablaba, siempre involucraba la palabra fe, siempre. Hasta que un día dijeron, auménteme la fe. Porque como que comenzaron a caer en cuenta que la clave era la fe. Oiga, yo no tengo fe, auménteme la fe. Por eso Pablo, en la palabra, separa un capítulo, que es Hebreos 11, a hablar sobre la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo es la fe? Ejemplos de la fe. Porque es algo que no se ve, que es para la palabra de Dios. Mira lo que dice el evangelio. Reprobos en cuanto a la fe. Resisten a la verdad. La fe fue lo que hizo Cristo cuando vino y tomó cuerpo. Eso no se puede certificar nada, no se puede comprobar nada, pero es la verdad. Se hizo pobre para que no te falte nada. ¿Por qué vas a estar tranquilo cada día en tu economía? Porque Él se hizo pobre. No significa que usted no va a hacer nada, no, significa que usted va a desarrollar su talento y su don y siempre va a llegar recurso a su vida y a su hogar. Siempre, independiente de donde usted esté, como sea la economía del mundo, independiente. Y eso lo muestra todas las historias de la Biblia. Y lo hemos visto en la congregación y lo hemos visto en la vida de cada uno de nosotros. Eso es fe. Fe es que Él nos libró la potestad de las tinieblas. En un mundo que cada día más se predica que las tinieblas tienen poder. Cuando la palabra dice que te libró, eso es por fe. ¿Qué tienes que hacer? ¿Guerras? No tienes que hacer guerras espirituales, no tienes que luchar. No, ya estás libre. No, pero es que yo sudo, yo siento.
conocer la verdad, tiempo con Dios, estudio bíblico. Pero si no leemos la palabra, si no estamos en un estudio bíblico, y ya Dios te llamó, pero es necesario apartar tiempo para que Dios alumbre el entendimiento y usted esté firme, que vivas libre sobre la tierra, que es lo más precioso. Avanzando en los versículos, llegamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 17 al 20. Refiriéndose a los maestros, recuerdan, 2 de Pedro capítulo 1, habló de falsos maestros que enseñan disoluciones, que son los mismos de 2 de Timoteo 3, que no pueden llegar al conocimiento de la verdad, que resisten a la verdad, que hablan de la fe, pero la niegan. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 17 al 20. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La palabra nos advierte que hay unos maestros que son falsos, que enseñan herejías, que se oponen, que nunca llegan al conocimiento de la verdad, pero dice que hablan palabras infladas y vanas. Palabras infladas y vanas y seducen. Es decir, en lo natural, por ejemplo, alguien tiene el don de la oratoria. Una persona que tenga el don de la oratoria seduce, convence, pero eso es natural. Cada día en el mundo se escucha más esto. Cosas naturales que seducen, palabras infladas y vanas. Somos co-creadores con Dios. Eso es maravilloso. Eso es una palabra inflada y vana. ¿Cómo vamos a ser co-creadores? Co-creadores que nos colocan igual a Dios. Que te digan, lo que usted diga se cumple, su palabra tiene poder. Tenga cuidado con lo que usted dice, porque lo que usted dice se hace. Eso es inflado y vano, eso es mentira, pero eso suena bonito. Y la presentación que hacen y cómo se lo presentan a la gente, porque tienen el don de la oratoria, seducen. Y la gente escucha y dice, oiga, eso es chévere, bueno. ¿Y quién cae? El pueblo de Dios. Porque dice que los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Cada día caminamos conforme a la verdad. Solo Dios es el que sostiene a cada uno de nosotros en ese camino. Nuestra relación personal con Dios. El momento en que nos sentimos, yo ya no necesito. Como que ya orar le bajo el ritmo, leer la palabra ya le bajo el ritmo, porque yo ya me sé toda la Biblia, todos los versículos, el entendimiento se entenebrece y caemos en todas estas cosas que es concupiscencias de la carne y disoluciones, o sea, lo que destruyen. La carne, recuerda que Dios la colocó ahí, que es un engaño. ¿Y por qué Dios la dejó ahí cuando quitó el pecado? Para necesitar la verdad, la gracia. Pablo le dijo, quíteme esto, Dios. Le dijo, bástate de mi gracia, bástate de mi relación, bástate de vivir por fe. Yo ya vencí. Si usted obedece la palabra cada día, usted va a vivir más que vencedor. Yo ya vencí. Usted va a vivir, yo soy la vida que Cristo que está en nosotros nos genera vida todos los días, independiente de las situaciones. Lo necesitamos a Él. Entonces la palabra nos está advirtiendo de, ojo, nosotros que estamos huyendo cada día del error y viviendo conforme a la verdad, no sea que regresemos a ese error. Dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vence. Mira que nos hablan y ofrecen vivir libres. Y solo se vive libre cuando se conoce la verdad. Conocer la verdad y la verdad te hace libre. No las personas. El que nos hace libre es Jesucristo el Señor que vive en nosotros, que alumbra el entendimiento y que nos hace sentir cada día que somos amados por Él, que somos valiosos, que cada uno venimos con una capacidad y que al desarrollar lo que tenemos vamos a sentirnos plenos, que no podemos mirar al lado. No, igualdad, que todos vamos a llegar iguales, imposible. En el reino hay diferentes personas, todos somos diferentes, diferentes capacidades, diferentes dones. Todo es diferente. No podemos mirar al lado a otro. Cada uno debe sí desarrollar toda su capacidad y va a vivir pleno. Toda la capacidad y va a vivir pleno sobre la tierra, el gozo, va a disfrutar, va a vivir feliz, va a vivir bien aquí en la tierra gracias a conocer la verdad. Pero mira que en el versículo 20 dice que se había huido de las contaminaciones del mundo. Cuando habla de la contaminación del mundo no se refiere a la parte natural que estamos viviendo, que escuchamos en algunas partes del mundo que dicen no pueden salir los niños, las personas adultas, el aire está contaminado. No salga a trotar, el aire está contaminado. Contaminación del mundo se refiere, recuerda, a los deseos engañosos. Todo está en nuestro interior, no está afuera. Se refiere al entendimiento. Recuerda que dice que el entendimiento estaba corrupto arriba. Si nuestro entendimiento está nublado por las obras de la carne, está contaminado. Hemos compartido que la palabra lo que hace es limpiar, purificar. La palabra de Dios todos la necesitamos cada día. Que yo estoy saludable ya. Necesitas la palabra de Dios porque lo único que te conserva saludable el alma es la palabra de Dios, la verdad, la gracia. El único que te conserva con una economía estable es la gracia, porque no te deja caer en la contaminación de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero. Entonces vas a vivir tranquilo, estable en la economía, la gracia, la verdad. Esa contaminación del mundo no es afuera, no son las personas que uno dice que se comportan mal afuera, no, es el entendimiento nuestro que está contaminado por las obras de la carne. Entonces nosotros ya caminando en la verdad dice, y habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, cada día nuestra alma es más clara la palabra, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo nuestra alma cada día está más limpia, purificada? Por el conocimiento. Por el conocimiento. ¿De quién? De Jesucristo el Señor. La gracia, la verdad. Por medio de Jesucristo vino la gracia. La gracia nos fue dada desde antes de los tiempos. Recuerda que Pablo no se inventó la gracia. La gracia nos fue dada a todos antes de la fundación del mundo. Pablo tuvo el privilegio que Dios le llamó para que él fuera la persona que lo colocara en la Biblia y fuera la persona que contara esa palabra en el mundo. Ese fue el privilegio de Pablo. Mas cada uno de nosotros llegamos con la palabra y tenemos el mismo privilegio de Pablo, que es compartirla. Una verdad en medio del mundo que no conoce la gracia. Aman a Dios, creen en Dios, temerosos de Dios, pero no conocen la verdad como nosotros antes. Nosotros antes no conocíamos la verdad y pensamos que lo que hacíamos lo hacíamos bien para Dios, pero no era así. Estábamos en un error. ¿Cómo se huyó de la contaminación del mundo? Por el conocimiento. Y el conocimiento de Jesucristo, la gracia, no tiene fin. Nunca lleguemos a pensar que ya llegamos a conocer a Dios, que conozco la gracia, que ya no necesito nada. Es un gran error. Al finalizar, segunda de Pedro dice, y crezca en la gracia, crezca en el evangelio. Y eso no tiene límite. Cada día va a ser más claro el evangelio. Cada día usted se va a levantar y su alma va a estar llena del fruto del Espíritu. Como se deja el conocimiento por escuchar cosas que no son, por creernos tan hábiles de que puedo separar, vamos y terminamos en el error.
creyendo cosas que no son. Nos contamina el alma. Ejemplos se ven a diario. ¿Por qué? Porque si la palabra lo dice, sucede. Debemos de orar que en la congregación cada día sea más claro qué es la gracia. O sea, ¿por qué Dios está levantando la congregación? Nosotros no somos una congregación más en el sistema religioso. No, Dios nos está levantando para llevar la verdad, la gracia, una palabra donde Dios es el que hace en todo sentido. Dios provee, tanto económica como espiritualmente. Es decir, Dios provee para que su palabra corra y Dios provee su palabra a su pueblo, a nosotros, al cuerpo de Cristo. Eso lo hace es Dios. La palabra advierte que si nosotros que estamos conociendo la verdad nos enredamos otra vez en las obras de la carne, dice que nuestro postrer estado, o sea, lo que va a suceder en el futuro, es que vamos a estar peor. Job estuvo firme y su postrer estado fue mejor que el anterior. Job vivió cosas difíciles, muy duras, pero él permaneció firme. Un Dios que es soberano, un Dios que lo amaba. Le dice, hágame entender, porque es muy difícil, Señor, pero hágame entender. Pero nunca se apartó de Dios, ni se fue a ser un idólatra o renegar de Dios. No, su postrer estado fue mejor. Al nosotros enredarnos nuevamente en las obras de la carne, dice que el estado viene a ser peor. Esto es para el pueblo de Dios, nosotros los que estamos conociendo la palabra. ¿Y quién nos sostiene? El conocimiento. Por eso animamos a todos que estemos en un estudio bíblico. Por eso enviamos una meditación cada día. Por eso Dios nos dio el recurso de una página para que usted a cualquier hora, en cualquier momento, tenga un recurso de la verdad, de la gracia. Y usted puede entrar y leer la palabra, la verdad, para ir creciendo. Vamos a mirar el 2 de Pedro capítulo 2 del versículo 21 al 22. 2 de Pedro capítulo 2 del 21 al 22 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es la continuación de lo que estamos hablando del postrer estado viene a ser peor. Pero mira lo que dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Identifica la gracia como el camino de la justicia, porque la justicia es de Dios y no es la propia. No es la justicia propia que genera el hombre o en la ley, no, es lo que Él hizo por nosotros. Entonces, cuando dice el camino de la justicia, está hablando de la gracia, del evangelio. Dios nos dio a conocer su palabra. Estamos en el camino. Debemos de orar unos por otros para permanecer, para cada día avanzar sobre la tierra, porque las promesas de Dios se cumplen. Nada la limita, absolutamente nada. Sabiendo que hay personas en el mundo que son falsos maestros, sabiendo que están hablando palabras infladas, sabemos que niegan la fe, todo esto que hemos compartido hoy. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 4. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Permanecer en el conocimiento, pedirle a Dios de no caer en ese error. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Si la gente habla eso que es falso y lo dice con una certeza y una seguridad y lo promueven, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar del evangelio, de la verdad? Cuando lo damos es con amor y paciencia, con tranquilidad. No convencemos a nadie, no obligamos a nadie, pero sí debemos de hablarlo, que es lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Te encarezco que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, o sea, le ruego, mira, hay que predicar. Dios es el que llama, Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Predicar, contar la verdad al amigo, al familiar, al vecino, al compañero de trabajo. Dios en su tiempo lo llamará, Dios lo afirma, pero nos corresponde predicar. Y mira lo que dice el 4, y apartarán de la verdad el oído. ¿Cuál es la verdad? La gracia. ¿Cuál es la verdad? Por nada debemos de angustiarnos. ¿Cuál es la verdad? Que la seguridad de la vida eterna, que la muerte no existe. ¿Cuál es la verdad? Que Dios cuida de tu vida. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es tu vengador. ¿Cuál es la verdad? Que no te dejará, no te desamparará. Que somos el templo de Dios, que somos limpios, santos, perfectos. Que llegamos bautizados a la tierra, somos el pueblo de Dios. Esa es la verdad. Y dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un cuento de ficción que no es real. Que no es real, pero quiere dejar una moraleja, una enseñanza, como dicen, bonita, pero es que eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta. La guerra espiritual es doctrina de hombre. La guerra espiritual y estudios sobre cómo expulsar demonios, por favor, eso no está en la palabra de Dios. Él ya venció. Descanse en el Señor, es por fe. Dios ha sostenido la congregación. Cada día crecemos cada uno en la relación con Él. Todo este tiempo nos ha estado preparando para nosotros poder hablarla. Y cuando hablemos, ¿qué sorpresa vamos a tener? Que cada día Dios en nuestro entorno hay personas listas a escucharla. Dios se encarga de todo el resto. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Lo que le dijo Pablo a Timoteo. Te encarezco que prediques la palabra. Él no dijo, te encarezco que convenza a la gente, obligue a la gente. No, te encarezco que predique la palabra. Dios se encarga. Dios es el que hace en su reino. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 6. 1 Timoteo capítulo 1 del 3 al 6. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En 2 de Timoteo le dice que predique la palabra, y en 1 de Timoteo dice, mire que hay algunos que no enseñan diferente doctrina, solo hay una. La gracia no hay que sumarle. La gracia es una y ya está. La gracia nos fue dada, es solamente contarla, es vida, es gozo, es paz, es amor, estar libre del odio, el resentimiento. Cada día más claro el Evangelio, Cristo nos da vida, porque la palabra en ocasiones a la mente natural dice, no, eso no puede ser así. Pero la palabra es la verdad, vivimos tranquilos. Y le dice, no preste atención a fábulas y genealogías interminables. No preste atención. Desde esa época estaban los mensajes. Imaginémonos ahora con el tiempo de las redes sociales. Usted no necesita de salir ni nada. A su celular le llegan cualquier cantidad de mensajes. A su correo electrónico le llegan cualquier cantidad de mensajes. Dice, no preste atención. ¿En dónde debe estar puesta nuestra atención? En la gracia, en la verdad. Hay poco tiempo, hay mucha actividad, trabajo, familia, la parte social.
nos queda poco tiempo. ¿Cómo voy a ese tiempo a desperdiciarlo en fábulas, a desperdiciarlo en doctrina de hombre, a desperdiciarlo en mensajes emocionales? No, Dios te llamó para que tu alimento sea la gracia, la palabra, que es vida, que es verdad hoy, y que cuando usted le hable a sus nietos en 30 años es verdad. En el versículo 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos. Para desviarse es porque estamos en el camino correcto. Cuando vamos por carretera, a veces nos desviamos. Porque a veces pensamos que al desviarnos vamos a llegar más rápido al sitio donde vamos. Y resulta que cuando nos desviamos pasamos más problemas, más dificultades que haber seguido la ruta que era la que nos indicaban. Asimismo en nuestra vida espiritual, ya Dios nos llamó a conocer la verdad. La gracia es la verdad, el evangelio. Y Dios te llamó para que usted lo predique. Cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios para contarlo, no para escuchar otras cosas. Dice luego en el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Está en el camino de la verdad, en la palabra que es la gracia, que es la verdad, y se apartan a ¿qué? Vana palabrería, que no tiene valor, que es hueca, que no cumple el objetivo. Presentada muy bonita, tienen el don de la oratoria, una cantidad de cosas que es lo que hemos hablado del conocimiento. Entonces, al principio de la prédica vimos versículos donde nos está advirtiendo de personas que están opuestas a la fe, hablando cosas que no es la gracia, colocando herejías. Y luego estamos viendo que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar firmes para llevar el mensaje y no desviarnos a mensajes que no son. Miremos Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16 para terminar. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Dios nos llamó a predicar. Dice que hay una meta que es llegar a la unidad de la fe como congregación. Y para llegar a la unidad de la fe siempre va a haber trabajo, porque siempre hay una persona que Dios está añadiendo. La unidad de la fe es creer en el evangelio, en la gracia. Todos creer lo mismo y hablar lo mismo. Eso siempre va a haber trabajo, siempre se va a predicar el evangelio, siempre. Y dice, al nosotros estar en el conocimiento, al estar en esa relación con Dios, al estar haciendo lo que estamos haciendo hoy de congregarnos, de estar en estudio bíblico, vamos a evitar extraviarnos o caer en todo viento de doctrina. Viento llega y pasa. Modas. Y así como en el mundo natural hay modas en todo, en el deporte, hay modas, en todo hay modas, ¿sabes? Que es pasajero. Igual en la parte espiritual. Vientos de doctrinas, llegan modas, tendencias, pasan. Pero la gracia, la verdad, es la misma siempre. Es la misma, ahí estamos seguros. Y nosotros, Dios nos llamó para contarla, hablarle al amigo, al hermano, al familiar que está preocupado, que está angustiado. Cuando parte un ser querido, le muestra la esperanza. Tenemos esperanza y que Dios cumple. Entonces dice que en el 15, siguiendo la verdad, crecemos, siguiendo la verdad, crecemos. En Cristo, Cristo es el que genera el crecimiento siguiendo la verdad, el camino, la gracia. Dice que todos nosotros nos compara
dice que todo el cuerpo, o sea, cada uno de nosotros concertados, somos como las coyunturas, todos nos unimos. Entre todos somos edificados y todos vamos creciendo, edificándonos en amor, en Dios, en Dios. Cada vez un alma más limpia, un alma sin contaminación de las obras de la carne. Entonces, familia, la palabra nos advierte sobre el peligro que hay en el mundo ante tantos mensajes. Si la palabra nos está hablando de esto, que el camino de la verdad será blasfemado, pues ¿qué va a suceder? El camino de la verdad es blasfemado y lo estamos viendo hoy. Hoy lo vemos. Coloca firme en nosotros para continuar en el camino y tener el privilegio más grande, que es llevar la verdad en esta tierra. La verdad en esta tierra donde usted está, compartirla. Que no nos avergoncemos, porque la gracia es la verdad. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.